Noticias de última hora desde Roma. El Papa Francisco ha declarado oficialmente su intención de renunciar a fines de mes, lo que marca el final de un papado transformador que ha redefinido la Iglesia Católica. Durante la última década, ha defendido una visión de misericordia, inclusión y justicia, guiando a la Iglesia a través de algunos de los paisajes sociales y políticos más desafiantes de los tiempos modernos. Ahora, mientras se prepara para dejar el cargo, surge la pregunta: ¿quién continuará con su legado? Entre los posibles sucesores, se destaca un nombre: el cardenal Luis Antonio Tagle. Pero, ¿por qué el Papa Francisco ha depositado tanta confianza en este hombre? La Iglesia Católica se encuentra en una coyuntura crucial, lidiando con divisiones internas y presiones externas. ¿Podrá Tagle unir una institución fracturada? ¿Podrá defender los valores de esperanza, paz y progreso que Francisco ha inculcado con tanta pasión? Un reformador compasivo con un profundo compromiso con la justicia social, el cardenal Tagle ha dedicado su vida a servir a los marginados. Desde ayudar a las comunidades empobrecidas de África hasta fomentar el diálogo interreligioso en Myanmar, su trabajo ha abarcado continentes, reflejando una perspectiva global que podría dar forma al futuro de la Iglesia. Su estilo de liderazgo refleja el énfasis del Papa Francisco en la humildad y la extensión, pero el camino por delante está plagado de desafíos. La Iglesia Católica debe navegar por el delicado equilibrio entre honrar sus tradiciones y adoptar las reformas necesarias. Con el mundo en crisis y las divisiones ideológicas profundas, ¿será Tagle el puente que una a los creyentes, o su liderazgo provocará más debates? Mientras la Iglesia se encuentra al borde del precipicio del cambio, su visión y sus decisiones podrían definir su trayectoria para las generaciones venideras. A lo largo de su mandato, el Papa Francisco ha buscado derribar barreras y redefinir el papel de la Iglesia en la sociedad moderna. Ha enfrentado cuestiones críticas de frente, abogando por los pobres, instando la acción global sobre el cambio climático y desafiando perspectivas obsoletas sobre temas sensibles como el abuso sexual y el papel de las mujeres dentro de la Iglesia. Su liderazgo ha sido nada menos que revolucionario, y ha dejado una marca indeleble en la institución. Ahora, mientras se prepara para dar un paso al costado, sus allegados sugieren que siente que ha cumplido su misión. Ha remodelado la Iglesia, haciéndola más inclusiva y comprometida socialmente. Pero el trabajo está lejos de terminar, y la antorcha debe pasarse a un sucesor que continúe el camino. En el Vaticano, aumentan las especulaciones sobre si el Papa Francisco tiene un candidato preferido en mente. Si bien la decisión final recaerá en el Colegio de Cardenales, se espera que su influencia en el proceso de selección sea significativa. Muchos creen que espera conseguir un líder que defienda su visión, inclusividad, conciencia social y coraje moral. Su renuncia también está cuidadosamente sincronizada. Coincide con el Jubileo de la Esperanza, un año sagrado de reflexión y renovación que él inició para inspirar fe y resiliencia en tiempos turbulentos. Este evento mundial, que comenzará en la víspera de Navidad de 2024, podría servir como conclusión simbólica de un papado que ha remodelado la identidad de la Iglesia. Cuando un capítulo se cierra, otro comienza. El mundo observa ahora con gran expectación, esperando al próximo líder que guiará a la Iglesia Católica hacia una era de continuidad y cambio. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas no solo afectarán la dirección de la Iglesia, sino que también influirán en los millones de personas que acuden a ella en busca de orientación en un mundo en constante cambio. El Papa Francisco nunca ha rehuido abordar cuestiones que antes se consideraban demasiado controvertidas como para enfrentarlas. Desde defender la acción urgente sobre el cambio climático hasta impulsar la transparencia en las finanzas del Vaticano, ha buscado modernizar y reformar la Iglesia Católica. Tal vez lo más importante es que ha abordado la profunda crisis de los abusos clericales y ha amplificado las discusiones sobre el papel de las mujeres dentro de la Iglesia, temas que durante mucho tiempo se habían considerado intocables. Su mandato no ha estado exento de resistencia. La reforma, especialmente dentro de una institución tan vasta y ligada a la tradición como la Iglesia Católica, nunca es un proceso sencillo.
Sin embargo, a pesar de la oposición de las facciones más conservadoras, el Papa Francisco se ha mantenido firme en su misión de hacer de la Iglesia una fuerza para el bien, abogando por una institución más inclusiva, compasiva y responsable. Su renuncia no marca el fin de estos esfuerzos, sino que señala una transición, un reconocimiento de que el cambio es un viaje continuo, que debe ser llevado adelante por el próximo líder. La decisión de dimitir recuerda la renuncia histórica del Papa Benedicto XVI, quien, en 2013, se convirtió en el primer papa en la historia moderna en dejar el cargo voluntariamente en lugar de servir hasta su muerte. Su fallecimiento en 2022 fue recibido con una efusión de respeto, y el propio Papa Francisco dirigió la misa fúnebre a la que asistieron decenas de miles de personas. La renuncia de Benedicto sentó un precedente, uno que Francisco ahora sigue, al elegir entregar las riendas mientras aún puede influir en la dirección futura de la Iglesia. Mientras la Iglesia católica se encuentra en otra encrucijada, los desafíos por delante son formidables. Los escándalos relacionados con los abusos clericales siguen siendo una crisis dolorosa y sin resolver. Los debates sobre el papel de las mujeres en el liderazgo siguen generando controversia y la cuestión de la plena inclusión de los católicos LGBTQ sigue generando divisiones. El próximo Papa heredará no solo estos problemas urgentes, sino también la inmensa responsabilidad de equilibrar las tradiciones centenarias con el creciente llamado a la reforma. Se necesitará tanto sabiduría como coraje para navegar en estas aguas turbulentas. Entre los que están listos para suceder al Papa Francisco, un nombre ha ganado particular atención: el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas. Conocido por su profunda compasión y su inquebrantable dedicación a la justicia social, Tagle ha dedicado su carrera a defender a los pobres y marginados. Como exarzobispo de Manila y actual presidente de Cáritas Internacional, se ha centrado en aliviar la pobreza y fortalecer los programas de extensión basados en la fe en todo el mundo. Sus esfuerzos humanitarios han dejado un impacto duradero. En el África subsahariana, Tagle ha encabezado iniciativas para financiar escuelas y programas de capacitación vocacional, ofreciendo a las familias en dificultades una salida de la pobreza. En Myanmar, un país plagado de conflictos políticos y étnicos, ha trabajado incansablemente para fomentar la reconciliación entre los líderes católicos y budistas, demostrando un compromiso con la construcción de la paz en algunas de las sociedades más divididas del mundo. El estilo de liderazgo de Tagle refleja los valores que el Papa Francisco ha defendido: compasión, justicia e inclusión. Ha sido un defensor vocal de las comunidades indígenas, alentando la representación cultural en las prácticas de la Iglesia, y se ha pronunciado sobre cuestiones globales que van desde la migración hasta el cambio climático. Su capacidad para conectar a través de culturas y credos lo convierte en un candidato fuerte para liderar una Iglesia que se está volviendo cada vez más global y diversa. Si bien la renuncia del Papa Francisco señala el final de su liderazgo directo, no significa que su influencia se desvanecerá por completo. La elección del próximo Papa está en manos del Colegio de Cardenales, pero se cree ampliamente que Francisco desempeñará un papel clave en la toma de decisiones. Su elección de sucesor probablemente reflejará las reformas que ha trabajado tan duro para implementar, asegurando que su visión continúe incluso después de su alejamiento. El nombramiento del cardenal Tagle como nuevo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un importante cargo que supervisa los esfuerzos misioneros de la Iglesia en todo el mundo, consolida aún más su posición como uno de los principales candidatos. Su experiencia y su enfoque del liderazgo se alinean estrechamente con los ideales de Francisco, lo que lo convierte en una opción natural para quienes desean que la Iglesia continúe en su actual camino de progreso. Sin embargo, a pesar de su sólida posición, Tagle enfrenta competencia. La elección papal sigue siendo incierta, y otros candidatos emergen como posibles contrincantes. Entre ellos se encuentra el cardenal William Go de Singapur, que representa una facción más conservadora dentro de la Iglesia. El liderazgo de Go es visto como una fuerza unificadora para los tradicionalistas, y su enfoque ofrece un marcado contraste con la postura más progresista de Tagle.
El apoyo de Tagle a los católicos LGBTQ y su compromiso de abordar cuestiones de justicia social lo han hecho querer por los seguidores reformistas, pero también han provocado resistencia entre quienes temen que tales cambios puedan alterar las enseñanzas de larga data de la Iglesia. Las próximas semanas determinarán si la Iglesia católica continúa en su trayectoria actual o cambia de dirección. Mientras el mundo observa cómo se desarrolla esta transición histórica, una cosa es segura: el próximo líder de la Iglesia católica heredará no solo una institución sino una comunidad global que lidia con profundas preguntas sobre la fe, la inclusión y el papel cambiante de la religión en el mundo moderno. La decisión que se tome por delante dará forma al futuro de la Iglesia para las generaciones venideras. Las opiniones progresistas del cardenal Luis Antonio Tagle le han ganado la admiración de muchos dentro de la Iglesia, en particular de aquellos que buscan reformas y un enfoque más inclusivo del liderazgo. Sin embargo, estas mismas opiniones corren el riesgo de alienar a facciones más conservadoras del clero y los laicos. Lograr un equilibrio entre estas diferentes perspectivas será crucial para determinar su éxito dentro de la jerarquía del Vaticano. Una de las críticas más agudas contra Tagle se centra en su enfoque de la delicada y a menudo tensa relación del Vaticano con China. A pesar de tener roles clave en la Santa Sede, incluida la supervisión de los esfuerzos de acercamiento a China, se ha mantenido notablemente reservado en este polémico tema. Su renuencia a abordar públicamente las complejidades del acuerdo entre el Vaticano y China, un acuerdo que ha provocado un debate mundial, ha llevado a algunos a cuestionar su estilo de liderazgo. Para sus detractores, este silencio sugiere una falta de transparencia y decisión, y pone en duda su capacidad para afrontar los complejos desafíos geopolíticos que conlleva un cargo eclesiástico superior. Los críticos sostienen que su falta de voluntad para adoptar una postura pública firme sobre un tema tan crucial podría indicar una renuencia a afirmar su independencia. En su opinión, un líder que aspira al papado debe demostrar tanto convicción como coraje para expresar preocupaciones morales y éticas, incluso frente a sensibilidades diplomáticas. Si Tagle no logra tranquilizar a los fieles sobre su capacidad para mantenerse firme en situaciones difíciles, podría convertirse en un importante obstáculo en su camino hacia convertirse en papa. Más allá de la diplomacia exterior, otro área de controversia en torno a Tagle se deriva de su mandato como arzobispo de Manila, durante el cual se convirtió en un crítico abierto del gobierno filipino. Su oposición abierta a las políticas del expresidente Rodrigo Duterte, en particular en materia de derechos humanos, le valió tanto elogios como condenas. Sus partidarios consideran que su valiente defensa de los derechos humanos es un reflejo de su profundo compromiso moral con la justicia y su inquebrantable defensa de los marginados. Sostienen que la Iglesia, como autoridad moral, nunca debería rehuir a la hora de abordar las injusticias sociales, y en este sentido, Tagle ejemplifica la esencia misma del liderazgo cristiano. Para estos admiradores, su postura pública contra las acciones del gobierno no era una maniobra política sino un imperativo moral, que se alinea con la misión de la Iglesia de proteger a los vulnerables y hacer que quienes están en el poder rindan cuentas. Creen que en tiempos de malestar social, los líderes religiosos deben servir como la conciencia de la sociedad, asegurando que la compasión, la dignidad y los derechos humanos permanezcan al frente del discurso nacional. Sin embargo, no todos comparten esta perspectiva. Los críticos sostienen que la profunda participación de Tagle en asuntos políticos puede haberle restado valor a su deber primordial como pastor espiritual. Algunos sostienen que al adoptar posiciones políticas firmes, se arriesgó a polarizar a los fieles, alejando inadvertidamente a quienes no se alineaban con sus puntos de vista. A sus ojos, un líder de la Iglesia debe esforzarse por mantener la neutralidad, fomentando la unidad en lugar de la división dentro de la comunidad religiosa. Además, otro punto de discordia dentro de los círculos de la Iglesia es si Tagle abordó eficazmente los problemas de mala conducta clerical durante su tiempo como arzobispo. Algunos críticos afirman que no adoptó una postura lo suficientemente agresiva en esta crisis, lo que generó inquietudes sobre su gobierno y su voluntad de implementar las reformas necesarias. Les preocupa que su énfasis en
cuestiones sociales más amplias haya eclipsado la urgente necesidad de rendición de cuentas interna, dejando preguntas sin resolver sobre cómo manejaría los desafíos persistentes de la transparencia y la reforma de la Iglesia si fuera elevado al papado. En última instancia, el liderazgo del cardenal Tagle presenta una paradoja. Es ampliamente celebrado por su compasión, visión progresista y compromiso con la justicia social, pero al mismo tiempo es examinado por su compromiso político y su aparente inacción en ciertos asuntos internos de la Iglesia. Que su enfoque sea visto como una fortaleza o una debilidad depende en gran medida de las expectativas que uno tenga de un futuro papa. ¿Aceptará la Iglesia un líder que defienda la defensa y la reforma, o priorizará a una figura que encarne una presencia espiritual más tradicional y unificadora? La respuesta a esa pregunta puede determinar si Tagle está destinado a ascender al cargo más alto de la Iglesia católica. A pesar de la considerable oposición que ha encontrado, el cardenal Luis Antonio Tagle sigue siendo defendido por un apasionado grupo de seguidores que creen que encarna precisamente las cualidades que la Iglesia católica necesita urgentemente en estos tiempos inciertos. Para ellos, él representa no solo un líder, sino un símbolo de renovación, alguien que puede tender un puente entre la tradición y el progreso, al tiempo que defiende la misión espiritual de la Iglesia. Los defensores de Tagle ven en él una rara combinación de humildad, profunda compasión y una fe inquebrantable, cualidades que se encuentran en el corazón mismo de las enseñanzas cristianas. Su capacidad para conectarse con personas de distintas culturas, credos e ideologías lo ha distinguido como una fuerza unificadora en una era marcada por la división. A lo largo de su carrera, ha demostrado una notable capacidad para el diálogo, fomentando el entendimiento incluso frente a diferencias aparentemente irreconciliables. Además, su compromiso con la justicia social se alinea perfectamente con la visión que el Papa Francisco ha buscado inculcar dentro de la Iglesia, una visión que priorice a los pobres, enfrente las desigualdades sistémicas y reafirme el papel de la Iglesia como voz de los que no la tienen. La defensa de Tagle de los marginados y su insistencia en abordar las injusticias globales reflejan un estilo de liderazgo con visión de futuro, que resuena profundamente entre quienes creen que la Iglesia debe adaptarse para seguir siendo relevante. En el mundo moderno, los partidarios de Tagle sostienen que su actitud inclusiva y empática no solo encarna el espíritu del Evangelio, sino que también posiciona a la Iglesia católica como una fuente de esperanza, unidad y guía moral en un mundo cada vez más fracturado. En su opinión, su liderazgo ofrece un camino hacia la revitalización de la fe, inspirando a una nueva generación de creyentes y guiando a la Iglesia hacia un futuro que equilibre la integridad doctrinal con las necesidades cambiantes de la sociedad contemporánea. Sin embargo, si bien Tagle posee muchas cualidades que lo convierten en un fuerte candidato al papado, su camino no está exento de obstáculos. Su silencio sobre la relación del Vaticano con China sigue siendo un tema polémico, que plantea interrogantes sobre su voluntad de enfrentar realidades políticas difíciles. Asimismo, su participación política pasada en Filipinas, en particular su crítica abierta al expresidente Rodrigo Duterte, ha llevado a algunos a cuestionar si puede mantener la neutralidad que se espera de un pontífice. Si espera ascender al papado, deberá abordar estas preocupaciones de frente, tranquilizando tanto a sus partidarios como a los escépticos de que es capaz de liderar con equilibrio, independencia y claridad de visión. La Iglesia católica se encuentra ahora en una encrucijada, en particular después de la trascendental decisión del Papa Francisco de renunciar, una medida que ha allanado el camino para que surja un nuevo líder. En este contexto, el cardenal Tagle se encuentra entre las figuras más prominentes de la conversación. Su nombre se menciona con frecuencia como un serio contendiente para el papel. Con lo que está en juego más que nunca, la Iglesia ahora debe decidir qué tipo de liderazgo busca en esta era transformadora. En este momento crucial, la Iglesia necesita un líder que pueda navegar hábilmente la tensión entre preservar tradiciones centenarias y adoptar los cambios progresivos necesarios para seguir siendo relevante en un mundo en evolución. Los desafíos por delante son enormes, desde la profundización de las desigualdades sociales y las crisis humanitarias globales hasta el llamado urgente a la gestión ambiental. Más que nunca, la Iglesia necesita un Papa que pueda articular una visión convincente para el futuro, y al mismo tiempo,
fomentar la unidad entre sus diversos y a menudo divididos seguidores. Para el cardenal Tagle, el camino que tiene por delante es tan desalentador como lleno de potencial. Si logra estar a la altura de las circunstancias, abordando las preocupaciones sobre sus decisiones pasadas y reforzando al mismo tiempo su compromiso con el diálogo, la reforma y el liderazgo espiritual, podría surgir como una figura transformadora para la Iglesia en esta coyuntura crítica de su historia. Su capacidad para superar las divisiones ideológicas, inspirar la fe y liderar con convicción determinará si es realmente la persona adecuada para guiar a la Iglesia católica hacia una era nueva e incierta. Queda por ver si finalmente ascenderá al papado. El resultado está lejos de ser seguro, y solo el tiempo revelará si Tagle es el líder que la Iglesia necesita en este momento de profunda transición. Pero una cosa está clara: su experiencia, su compasión y su compromiso inquebrantable con la justicia lo han posicionado como una de las figuras más convincentes en este momento histórico. Mientras el mundo observa el desarrollo de este importante capítulo, la Iglesia católica se encuentra al borde del cambio. Bajo el liderazgo de Tagle, la Iglesia podría emprender un camino nuevo y emocionante, que conlleva tanto desafíos como oportunidades extraordinarias. Si puede superar los obstáculos que tiene por delante, su mandato podría marcar el comienzo de una nueva era audaz e inspiradora para el catolicismo.